bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy os traemos una invitada súper mega especial que es Laura. Laura, bueno, esta es la tercera entrevista que hacemos en el canal y Laura ya se ha mencionado en todas y en la tercera sale. La famosa Laura. La famosa Laura. Y ella estudió la carrera de prevención de riesgos laborales. El hecho es que ha tenido una trayectoria bastante amplia en relación a diferentes tipos de trabajo y ha vivido en diferentes sitios. Y hoy la traemos a este canal para hablar sobre la precariedad laboral, porque es un tema que creo que es muy actual, aunque no está muy hablado, al menos en las noticias. Y sin embargo es un tema que preocupa a muchos jóvenes a día de hoy y con jóvenes con perfiles muy distintos, desde personas o jóvenes que tienen estudios a jóvenes que no tienen. La mayoría tienen no solo una carrera, sino más de una, másters, etcétera. Además, Laura tiene también un máster, no recuerdo exactamente cuál era, ahora nos lo va a decir. Aparte de eso, para decir algo más de ella, es color negro en judo. También es de Alicante ella, lo que pasa que ahora mismo no está allí viviendo en Alicante, nos lo va a explicar un poquito a lo largo de la entrevista. Y dicho esto, pues Laurita, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, encantada de estar aquí en el canal por fin. ¡Hombre! Ya era hora. Laura, pues habíamos hablado tú y yo antes de nada de que estaría bien hablar sobre este tema porque además tú tienes bastante experiencia en el tema de la precariedad laboral y puede sonar contradictorio porque lo poco que he introducido sobre ti, pues tienes unos estudios universitarios, tienes un máster y parece como que no hay posibilidad de que puedas estar en precariedad laboral, ¿no? Pero, pues sí es posible. Y para empezar la entrevista, vamos a explicar muy por encima, para que la gente que acaba de entrar y no haya visto las otras entrevistas, si no las habéis visto, chicos, miradlas porque son súper interesantes. Una es sobre el bullying Suscríbanse, por favor. con la colaboración de Manu Cuadrado y luego también otra entrevista sobre la emigración, sobre emigrar a otro país para vivir. Si os interesan estos temas, idlo saber porque os van a gustar y os van a interesar mucho. Una vez dicho esto, como comentaba, Laura y yo nos conocimos hace ya, ¿cuánto tiempo? 2 años ya, 2 años creo, sí. 2 años, Dos sí, años sí, ya, sí. pasa muy rápido el tiempo, en Inglaterra porque las dos nos fuimos a vivir allí para trabajar y nos conocimos en la empresa donde trabajábamos. Para quien no lo sepa, en la segunda entrevista hablo de este tema y de cómo Laura y yo nos hicimos, además de compañeras de trabajo, muy buenas amigas y bueno, compartimos experiencias, anécdotas, historias y en esa amistad, pues Laura me tuvo yo tuve la fortuna de que me explicara un poco su experiencia en el sector laboral y por eso la traigo aquí, porque creo que su historia es súper interesante y creo que os va a interesar a más de uno y a más de dos. Así que bueno, Laura, para empezar, vamos a empezar primero por los estudios, ¿vale? He comentado que tú hiciste la carrera de prevencionista de riesgos laborales y primera pregunta, ¿qué es lo que te motivó a estudiar esa carrera? A ver, la carrera mía es grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Vale, pues empezamos mal. Pero Vale. no pasa nada, no pasa nada. La carrera está como muy orientada o es un mix bastante goloso, o así lo veía yo, porque yo no tenía realmente claro qué quería estudiar. O sea, tienes 18 años, ¿qué quiero hacer con mi vida? Vamos a ver. Esto debería antes replantearse la edad para esta toma de esta decisión. Sí. Pero sí que es verdad que me llamó la atención porque era una carrera que era un poco mix de psicología, de economía, más derecho. Ujú. Era un mix que tenía, básicamente le daba todos los palos que me interesaban y por eso decidí estudiar la carrera. De hecho, si no me hubieran cogido en la carrera, seguramente no hubiera ido a la universidad. Ya estaba apuntada a un ciclo superior de prevención. Luego me cogieron en la carrera y ya me desmatriculé de Ujú. prevención y me metí en la carrera. Entonces tenía las cosas bastante claras, por lo que veo.
Y En además, ese caso, muy, sí. muy claro en el sentido de que si no me gusta, no lo voy a estudiar por mucho que sea una carrera. Eso es importante. Importantísimo. La universidad me gustó demasiado derecho. De hecho, descubrí que odio el derecho, lo odio, pero sí, lo estudié. Y luego ya en la carrera fue cuando di la parte de salud laboral y de prevención de riesgos laborales y ahí ya dije, uy, esto me mola. Bueno, entonces terminaste la carrera, ¿no? Y en ese momento, mientras estabas haciendo la carrera, ya que hablamos de precariedad laboral, en ese momento tú estabas viviendo en Alicante o en otro sitio, estabas en casa de tus padres, ¿dónde estabas? Pues lo que pasó fue curioso. Mi madre se casó, mi padre se divorciaron, mi madre se volvió a casar, mi padre se volvió a casar, los dos en su propia casa y yo me quedé sola en casa. Maravilloso. Vale. Eso sí, para poderme, bueno, para poder pagar la matrícula y todo eso, ya empecé a dar clases de judo, que era lo que a mí básicamente me pagó pues el ordenador, los materiales, los libros, todo fue en base al judo. Entonces, es que esta era otra pregunta que te quería hacer. Tú te pagaste la carrera, no te la pagaron tus Ujú. padres. No, mis padres no pagaron nada. ¿Y te la pagaste todos los años? ¿No te ayudaron ni un poquito? ¿O alguien no te ayudó un poco? O sea, siempre fuiste tú la que te lo pagó. Si recibí alguna ayuda fue del Estado, en ese sentido. O Una vez sea, o algo. el primer año no me dieron beca, el primer año lo pagué yo entero. El segundo año sí que me dieron beca, el tercero también y el cuarto. Y si te soy sincera, el máster también estoy becada. Por notas, es cierto que eran años de crisis, esto fue del 2010 al 2014 que terminé la carrera, año de crisis total, pero por mi situación familiar sí que me daban beca y además no solamente me pagaban la matrícula, sino que me daban un dinero extra que se llamaba la beca salario, que ha desaparecido, y gracias a esa beca salario yo podía seguir adelante. Entonces, ¿tú cuando terminaste la universidad, empezaste a trabajar enseguida o decidiste en ese momento cuando terminaste la carrera empezar el máster? ¿Y por qué elegiste el máster, estudiar un máster? Pues mira, nada más terminar la carrera, yo estaba en Alicante Ujú. y tenía ya algunas clases de judo bastante establecidas. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo, vamos, prácticamente no encontraba ninguna oferta, era terrible. Ofertas para gente sin experiencia, cero, por lo menos en Alicante. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que en Madrid sí que hay ofertas, sí que son las condiciones son terribles porque se puso en marcha el contrato, ¿cómo se llamaba? Era un tipo de contrato Mm. que se ponía después de terminar el título y te podían pagar 600 euros al mes trabajando como si fueras un trabajador normal. O sea, era un contrato, estafa, explotación, de todo. Pero eso sí, ¿sabes lo que pasa? Que como yo conocía a bastante gente en el judo, me salió trabajo en Madrid Mm. de lo mío, clases de judo, y ya estando ahí en Madrid fue que empecé a estar en procesos de selección. En un primer momento estuve en un proceso de selección de Indra, que estuvo súper interesante, me hicieron, creo que fue la primera vez que entré a un proceso de selección y me acuerdo que me dio un ataque de tos, fue terrible. Me hicieron exámenes de inteligencia, o sea, una serie, creo que fueron 3 procesos de selección. Lo que pasa es que justamente a Indra le empezaron a investigar que tenían fraudes y demás, cortaron muchísimos procesos de selección, yo me quedé en la semifinal y éramos 3. Era para ser la ayudante Eso. Mm. de la directora de recursos humanos de Indra que llevaba la parte del Ministerio de Defensa. O sea, eso pintaba muy bien. Pues ya te digo, ¿qué es Indra para la gente que no lo sepa? Indra es una de las empresas informáticas más grandes de España. O sea, los DNIs de los españoles los hace Indra, para que te hagas una idea. Vale, entonces era como una gran oportunidad, aunque pudieras cobrar poco, ¿no? Al menos Sí. para la- Bueno, al final Indra no salió. Lo que sí salió fue una de... Es que lo que vamos a ver que en esta entrevista, Aina, es... No sé si puedo decir los nombres Tú di lo de que las quieras. empresas, pero bueno, la primera empresa en la que entré fue Deloitte. Deloitte es una de las Big Four, una de las 4 más grandes del mundo de consultoras, auditoras.
Ahí entré con mi contrato en prácticas, eso, contrato en prácticas se llamaba. Precariedad total, pero total. Allí ese fue tu primer trabajo relacionado con tus estudios, ¿verdad? Ese Vale. es, ese es. Y antes no habías hecho ningún otro tipo de trabajo aparte del judo que te ayudó a pagarte la carrera, ¿no? Exactamente. Vale. Fue mi primera vez en una oficina. Ok. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. Pues la verdad es que era una locura porque me acuerdo que cobrábamos unos 600 euros al mes y vivir en Madrid. O sea, era imposible de mantener. De hecho, tuve que contar con la ayuda de mi familia, de mi madre, de mi abuelo para poder estar allí. O sea, necesitaba ayuda de mi familia para trabajar. O sea, es que era demasiada la situación. Por eso les pregunté. Eso es por el alquiler, ¿verdad? Que era muy caro. Claro. Y yo fíjate que no vivía ni en Madrid. Yo me fui a las afueras, a Alcobendas, que es una ciudad circundante a Madrid, pero aún así la habitación me costaba 350 euros sin gastos. Imagínate. Sin gastos. Era una locura porque además en Deloitte éramos todo gente joven. Eso fue lo que me salvó de esa situación, Aina. Éramos todo gente joven y hacíamos como un equipo. Bueno, salíamos de fiesta, jueves, viernes, sábado, cuando podíamos, terminábamos de trabajar y nos íbamos todos juntos. Eso era lo que a mí me mantuvo ahí al pie del cañón. Porque el trabajo en sí te gustaba, era lo que tú habías estudiado o era muy distinto a lo que tú habías visto en la carrera. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos no ves ni una nómina. Es verdad, o sea, durante toda la carrera no has visto una nómina. Eso pasa. Y se supone que es una de las partes es una salida de eso. Total, que la verdad es que aprendí muchísimo. Aprendí impuestos, hacer nóminas, finiquitos. Mis primeros despidos los hice allí. ¿Y cómo fue el tema de los despidos? Wow, terrible, terrible. Mi primera experiencia con un despido, me acuerdo que el chico que solía hacer los despidos no estaba. Estás en una Big Four, es decir, el límite te lo vas a poner tú porque la empresa nunca te lo va a poner. Eso es lo bueno de una empresa, sí, vas a aprender muchísimo, pero muchísimo. Pues llego allí a la mesa y había un chico, ya le habían dicho que lo iban a despedir, estaba sin hablar, estaba en shock el chaval. Estuvimos media hora hablando con él y hay una hipocresía de su jefe, o sea, es que me quedé flipando. Le decía, no te preocupes, si te voy a contratar en otra de mis empresas, pero qué hipócrita. O sea, le estás diciendo que le echas porque no te gusta su trabajo y le dices por otro lado que le vas a contratar en otra empresa, o sea, no tiene sentido. Y es que lo único que dijo ese chico en todo el despido fue, mira, no me digas mentiras. Imagínate. O sea, es que encima, bueno, nos tomamos nuestro tiempo, yo estuve hablando con él, la verdad es que yo soy muy empática y le dije, mira, si no te quieren aquí, mejor que te den esto, te van a dar el máximo posible por despido, o sea, te vas a ir con un dinero y vete a otra empresa que te valore y en la que puedas ser valorado porque si no te quieren, mira, mejor es esto. Estoy hablando, bueno, me tomé mi tiempo y cuando volví a la oficina, mi jefa me preguntó, Laura, ¿qué tal el despido? Me acuerdo que mi cara fue de fatal y cuando me vio que lo había pasado mal, se empezó a reír de mí. Y fue ahí donde dije, espera, me recompuse mi cara de profesional y decir, vale, me ha firmado esto, hemos visto esta parte, ya tal cual, le ha mandado el no sé cuántos. ¿Me falta algo? No, vale, pues ya está. Ahí fue donde me di cuenta. Pusiste como una barrera, ¿no? En un principio con tu jefa era en plan, joder, me he sentido mal y como no viste empatía por su parte, todo lo contrario, dijiste, guay, yo aquí y cambiaste el chip, ¿no? Dijiste Vamos. a lo burocrático y lo imprescindible, hablar contigo y nada más, ¿no? Y pro mes y nada más, vamos, pero así fue. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa, en Deloitte? 1 año y medio. Vale, viviendo así, con 600 euros, con tu familia ayudándote, vale. ¿Y qué pasó para que te fueras de la empresa o para que dejaras ese trabajo?
Pues sinceramente ya era insostenible, o sea, llevaba año y medio mi familia ayudándome y era como, tienes que buscar algo que lo que puedas vivir, pero es que además en Deloitte yo hacía jornadas, yo entraba a las 8, me acuerdo que muchos días salía a las 11 corriendo al cercanías porque el último tren pasaba a las 11:30. O sea, hacíamos una de horas para lo que nos pagaban. Era una locura. Era una locura la precariedad laboral era total. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ya mi familia me dijo, búscate algo con lo que por lo menos puedas llegar a los 1.000 euros y puedas, ¿sabes? Claro. Ya con 1.000 euros puedes estar en una habitación. Al menos cogiste experiencia, ¿no? Durante todo ese tiempo y te quería preguntar, ¿qué tal tus jefes en Deloitte aparte? Bueno, nos has comentado esta jefa que se rió de ti en tu primer despido, pero ¿eran jefes que te enseñaron bien, que tuvieron paciencia o eran muy exigentes? Cuéntame un poquito la relación. Pues mira, la directora me la encontré en el baño. Siempre me acordaré de ese primer momento. ¿Habéis visto? No sé si habéis visto. El diablo viste de Prada. Sí, yo la he visto. Meryl Streep. Ah, sí. Era ella. Era ella. Bueno. La vi y dije, vale, mi jefa. Oh my God. Con el pelo blanco, cortito. Madre. Esos aires de grandeza. Madre mía. De superioridad, ¿no? Total. Pero es que a esta jefa mía le tenía que entrar los finiquitos, los cheques de despido, y a veces eran cantidades gordas los que íbamos a pagar. Y me los firmaba diciéndome, qué poquito dinero es este, ¿eh? Bueno. Iba todos los días en taxi a la oficina, se iba todos los días en taxi a su casa. Y bueno, pues eso, la verdad es que la mujer a mí en el fondo me caía bien porque me reía, porque era como un chiste. Era un personaje, ¿no? Era un personaje total. Ya veo. Era un personaje total y me acuerdo que la gente nueva que entraba decía, hostia, ¿tengo que entrar ahí? Y yo, sí. Entra, coge tu escudo y tu lanza y entra. Sí. Pero era un personaje. Pero que no tuviste ningún encontronazo con ella ni algo que te impactara, ¿o sí? No, ahí lo que tuve es un compañero que me empezó a putear, pero bien. Ahí fue donde yo, porque en el judo, quieras o no, somos compañeros de club, nunca nos vamos a pisar ni vamos a hacer nada por el estilo, pero encontré pues un compañero que no sé, yo creo que de alguna manera no era feliz. Yo lo entiendo como que no era feliz, porque entraba en tus documentos y te modificaba las Exceles, te modificaba las cosas para que estuvieran mal. Y él no sabía que en el Excel hay un histórico. Y ya un día me acerco y le digo, oye, ¿por qué te has metido en mi documento? Yo no me he metido en tu documento y digo, ven conmigo. Y lo llevé. Y además le puse en el histórico lo que me había tocado de la Excel. Le digo, tú has entrado aquí y mira lo que me has tocado. Fue como, vamos a ver, ¿por qué si estamos en un trabajo que nos maltrata de esta manera? Sí, nos está dando experiencia, pero es un maltrato que nos están usando, pero bien. ¿Por qué nos puteamos entre nosotros? ¿Qué es esto? ¿Y qué te dijo? Nada, no habló, se fue a su sitio. Yo desde entonces aprendí que tienes los compañeros y los amigos es cosa diferente. Te entiendo. Ahí entendí el límite. Sí. Importante, el límite. Vale, y bueno, pues entonces tuviste toda esta experiencia que fue la primera y aquí ya empezamos a hablar de precariedad laboral. Cuéntame un poquito qué supuso para ti encontrar alquiler en Madrid, una habitación con este sueldo y con quién vivías, si la gente, así muy resumido, dentro de lo que puedas, el tipo de convivencia con la gente que te tocó vivir allí mientras estabas en Deloitte. El sistema inmobiliario, en el momento en el que yo fui a Madrid, a Deloitte, era terrible en Madrid. Es decir, tenías que llevarte dinero y si te gustaba, darlo sin firmar nada. Eso pasa a día de hoy también.
a día de hoy sé que aún pasa, pero entonces era imposible conseguir nada si no lo hacías así. Es decir, o llevabas el dinero en el bolsillo y lo dabas y no sabías realmente a quién se lo dabas, te podían estafar, te podían estafar. De hecho, a mí me han estafado por tema piso. ¿No? Me he mudado tanto, luego a lo mejor sale en la... Pero bueno, la verdad es que tuve bastante suerte con el piso de Alcobendas. Cogí yo el piso entero porque tenía mis hurones y en ningún sitio me dejaban meter hurones. Vale. Entonces, la única opción que tuve fue coger el piso y buscar yo a las compañeras. Vale. Y subarrendar a las habitaciones siempre con el visto bueno del propietario. Vale. Y ahí me metí en el piso, además con un salario de mierda, que si se iba alguna de mis compañeras ese mes las iba a pasar putas. Sí. Pero bueno, la verdad es que el primer año estuvo muy bien. Una de las compañeras no era muy social, se limitaba a hacer vida de compañero, pues eso, limpiar cuando me toca limpiar. Hola, ¿qué tal? Si te cruzas con correcta. ella, tal. Una persona correcta. Una persona correcta, pero ojo, que luego cuando se fue, en la noche que se fue, se puso unos tacones y se puso a patalear por la casa. ¿Por qué? No lo entiendo. Aina, yo a día de hoy tampoco lo entiendo. Bueno. Entonces, esa fue más o menos la primera experiencia que tuviste también independizándote, porque te fuiste, aunque fuera así, tu familia te ayudara, fue tu primera experiencia independizándote y pues conviviendo con otras personas, ¿no? Vamos a hablar ahora, si me permites, del tema que hemos comentado antes por encima, del tema de que cuando encontraste ese piso, esa habitación y la quisiste alquilar, tuviste que pagar en mano directamente. Porque a lo mejor la gente que nos escucha desde Latinoamérica no entiende muy bien a qué nos referimos o de qué hablamos exactamente. Es que resulta que en Madrid, creo que ahora no ocurre tanto como en ese momento en el 2010, porque del 2008 al 2018, más o menos, ha habido la gran crisis, empezó en el 2008 y en 2010 estábamos en pleno apogeo de crisis económica absoluta también. Ahora el paro juvenil es mucho más elevado que entonces, pero en ese momento también había mucho. ¿Qué pasa? Que ahora por lo que no se puede decir, lo que empieza por P, mucha gente en Madrid se va a vivir a los pueblos o se va de la ciudad por un tema de salud, ¿no? Y porque se lo puede permitir. Pero en el momento en que tú, Laura, estabas allí, que no existía eso todavía, la gente, había demasiada demanda de pisos, es decir, mucha gente buscaba pisos, los pisos estaban atiborrados de gente y cuando suceden estas cosas, igual que en el trabajo, pues existen más posibilidades de abuso, ¿no? De abuso, de que los alquileres son muy caros. ¿Qué pasa? Que la gente iba a ver un piso y muchas veces no tardaba ni una hora en decir que sí, inmediatamente tenía que decir que sí, porque a lo mejor la siguiente familia o persona que fuera a ver el piso lo quería. Y si tú habías ido a ver el piso, pero habías dicho, me lo pensaré, a lo mejor el dueño del piso no te daba la respuesta a ti, ni te decía, mira, hay otra persona que también lo busca, pero te llamo a ti. No. El primero que me dé el dinero, yo es el que alquilo. Y esto estaba pasando, todavía pasa, pero creo que no tanto en ese momento, Laura. Y por eso... bueno, pues hay esto que o lo tienes que pagar en mano. Y los cuchitriles que se ponían en alquiler. Sí. Que la gente se metía en unas muy mala calidad. De 22 metros cuadrados. Bueno, entonces, dicho esto, para aclararlo un poquito, ¿qué es lo que pasó en Deloitte para que tú te fueras? Necesitaba más dinero. Vale. Entonces me pongo a echar currículums. Vale. No hablaste con tus jefes ni nada, tú simplemente dijiste, mira. Sí, bueno, pedí. O sea, eso es lo primero que yo creo que antes de irte a una empresa, y más si estás a gusto en la empresa, porque yo, a pesar de todo el curro que teníamos, yo estaba a gusto. Pedí que me hicieran otro tipo de contrato, ya llevaba allí 1 año y medio, estaba llevando temas subvenciones, o sea, ganaban pasta, o sea, ganan mucho dinero. Si la jefa se iba en taxi cada día y volvió, no, que no tienen que ganar.
Eso la directora, pero es que las gerentes se iban por la tarde de tiendas y venían con todas sus bolsitas de ropa. Vaya, eso sí que era el diablo, ¿viste? Ya te digo que allí, fíjate con todo lo que había, pero estaba a gusto, estaba a gusto. Y lo pedí y me dijeron que hasta los 2 años tenía que estar con el contrato en prácticas, que es el máximo legal por título. Claro, exacto. O sea, en esa época tú te sacabas un título, ¿vale? Universitario, y tenías 5 años en el que podías consumir 2 años de contrato en prácticas. La empresa prácticamente no, mira el salario que era, o sea, y además la seguridad social tipo, o sea, ya no sabían qué hacer en el Estado para fomentar el empleo, o sea, esto era ya vender. Sí. Te vendo a mis recién universitarios. ¿Y qué hizo la gente? La gente se fue, ¿qué cojones? Claro. La gente se fue y hoy en día siguen yéndose. Vale, entonces tú pediste ese aumento y ¿cuál fue la reacción esa? Que te dijeron que no, que mínimo 2 años en prácticas con el contrato de prácticas. Entonces tú dijiste no, ¿verdad? Tú dijiste yo aquí ya no me quedo más, porque además supongo que tu familia también por atrás te presionaba diciéndote no, tú búscate porque no podemos seguir pagándote. Vale. Y entonces... No fue tanto que mi familia me limitara, ya me sabía mal. Claro, obviamente. Porque ellos me hubieran, yo lo sé, ellos me hubieran ayudado hasta que hasta los 2 años, pero es que ya por mis narices, ya llega un punto en el que ya estás haciendo mucho trabajo y ya dices, coño, que, oye, ¿valgo esto? No, mis horas de trabajo no valen esto. Y ya por mis narices dices, tío, o me das más o yo me busco, me voy. Por eso... Y esa decisión fue irme de Málaga a Malagón. Vale, cuéntanos un poco qué pasó aquí. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Buscaste otro trabajo mientras estabas en la empresa? ¿Decidiste irte antes? Sí, es raro que yo me haya ido de una empresa sin tener ya la otra. Ah, vale, pues sí. Entonces hice un proceso de selección con una empresa, se llama Grupo Conecta, que básicamente tiene a todas las operadoras de teléfono, hasta las que te hacen la agencia tributaria, las de la campaña de la agencia tributaria, luego de Vodafone, de marcas de teléfono, de aseguradoras, Génesis, bueno, 5.000 trabajadores allí en Alcobendas. Creo que eran en total unos 45.000 trabajadores en el mundo, esta empresa. Madre mía. El mayor origen de la precariedad que he visto jamás. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Por las condiciones. Terrible. El perfil del trabajador ya lo buscaban bajo, a propósito. Ay, porque esas condiciones no las aguantaba cualquiera. Es decir, tú y yo hemos trabajado en Customer Service. O sea, estar en un teléfono y estar recibiendo llamadas y no saber quién te entra y además... Eran perfiles de gente que lo había pasado mal. De hecho, ahí fue el primer contacto nunca me habían agredido en el trabajo y una chica, una punky, me acordaré, tenía el pelo rosa, me miró a la cara y me tiró el finiquito a la cara y se fue. Y tío, le estábamos dando un contrato para firmar. De ahí directamente te puedo decir que yo les daba los contratos a firmar. Y si los trabajadores me preguntaban, mi obligación era contestarles. Oye, voy a trabajar en festivos. Coño, una pregunta normal. Son perfiles bajos, es verdad. No se van a leer toda la letra. Y yo les contestaba. Mi responsable, al escucharme, que yo les estaba diciendo todo, me dijo, no contestes a sus preguntas. ¡Qué fuerte! Y yo le dije, vamos a ver, esta gente cuando vea que ocurra en festivos va a bajar y va a buscarme a mí. Claro. Y aparte que tu responsabilidad como trabajadora en ese puesto era de responder esas preguntas si te lo preguntaban. Coño, el contrato lo he hecho yo, no voy a saber lo que he puesto. Ay, Dios mío, es que me entra una impotencia. Te digo una cosa, Ina, en este sector los sindicatos son muy fuertes y si son muy fuertes es porque es súper necesario. Claro. Nos daban una caña
pero bestial. Venían todos los días de los sindicatos a hablar conmigo, porque encima de recursos humanos yo estaba en la puerta y luego entrabas a la oficina. Vale. Y te voy a decir una cosa, a mí me querían y yo los quiero a ellos, pero me daban una caña que flipas, pero que flipas. Ahí fue cuando yo empecé a coger mano izquierda. Mano izquierda, ¿no? Bueno. Sí, pero la verdad es que en ese puesto lo más destacable, y no estuve mucho tiempo, a ver, ¿cuánto estuve allí? 10 meses, no llegué ni al año. Allí estaba un poquito ayudando a la chica que era de prevención. Que me encantaba el trabajo que hacía, de verdad, ¿eh? O sea, todas las cosas que ella hacía, era una empresa precaria, pues escúchame, hasta lo que hacía en esa empresa me encantaba. Yo decía, coño, yo esto sería buena haciéndolo. Y cogí y dije, a tomar por culo. Lo dejé todo, dejé Madrid, no tenía trabajo, me fui, escribí una carta, se la mandé a mi responsable, al responsable de mi responsable y al responsable del responsable del responsable, a todos los sindicatos y puse las cosas que tenía que poner. Me han hecho la cruz, seguro, pero me quedé a gusto. ¿En ese momento tú seguías viviendo en el mismo piso o ya te habías mudado también? Tú estabas compartiendo piso con 2 chicas, ¿no? Que con una te peleaste, pasó algo. De ahí ya me tuve que ir. Me tuve que ir porque esta chica se había medio obsesionado y no me podía quedar en ese piso. Y en ese momento, ¿tú ya estabas trabajando en la segunda empresa, en Conecta? No, cuando me fui del piso aún estaba en Deloitte. ¿Y qué hiciste cómo lo hiciste para encontrar otro piso? Pues tuve varias mudanzas. Me fui a un piso en Las Tablas donde me estafaron. Y digo me estafaron porque entré en un piso en el que sí, me dijeron que me iban a hacer un contrato. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que me llamó la que se suponía que era la propietaria y me dijo, perdonadme, tanto a mí como al chico con el que compartíamos un piso, un chico y yo, de Murcia. Perdonadme, pero os tengo que avisar de que pasado mañana va a venir el verdadero dueño de la vivienda a cambiar la cerradura. ¡Ay, Dios mío! Ojo, aquí pagaba 400 euros yo y 400 euros mi compañero. Se llevaba 800 euros al mes más gastos. ¿Pero cómo es posible esto? Esto es real. Esto es real. O sea, que estuvisteis además que de un día para otro porque el dueño real no lo sabía, que vosotros estabais en ese piso. Y la otra estaba estafando al propietario, teniéndonos a nosotros y se llevaba todo el dinero ella. Y no le daba nada al verdadero propietario. Pero por eso no me quería hacer el contrato. Yo digo, qué raro que ha pasado medio mes. ¡Qué fuerte! Y no nos han hecho el contrato. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué pasó? Te tuviste que buscar la vida otra vez, ¿no? En relación a otro piso. Fue una locura. Si quieres te lo cuento porque mi compañero lo tenía fácil porque tenía amistades en Madrid que tenían habitaciones libres. Pero en mi caso fue una locura porque en 2 días búscate un piso. Y lo conseguí. En Alcobendas, una mujer que se acababa de divorciar, tenía una casa enorme y tenía 2 habitaciones vacías. Pero es que al mes, a mí, la dueña me dijo, es que me lo pienso mejor y no me sale a cuenta tener aquí a nadie. A final de mes te vas. Entonces, otra mudanza, otra vez. Total, que yo al final, literalmente, cuando ya veía que el trabajo era una full de Estambul, que no podía, ojo, ni ser honesta con los trabajadores. Que yo lo veo, qué mínimo. O sea, claro. En la última mudanza que hiciste, todavía trabajando en Conecta, ¿cuánto, si te acuerdas, más o menos cobrabas en el trabajo y qué es lo que tú, más o menos, no hace falta que digas la cifra exacta si no quieres, y cuánto tú gastabas en lo necesario que es el alquiler, la gasolina en el caso de si tuvieras coche o transporte público, internet, comida? Pues a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en este tipo de empresas no te hacen el contrato en base a lo que deberían. Entonces, a mí, en vez de tenerme como universitaria, me tenían como administrativa de ciclo superior.
¿Qué decías tú? O sea, que no te tenían como, como un título universitario, sino menos, ¿no? No, nunca, no voy a decir nunca porque esta última empresa sí, Vale, salgo, vale. pero eso es lo más común del mundo, no te meten en tu grupo de cotización, Es que no te ahora ponen sin convenio la realidad. un día lo estuvimos hablando, que dijimos en la entrevista tenemos que comentar esto, que la mayoría de contratos, al menos en tu experiencia y en la mía, que yo también tengo un grado de trabajadora social, no te ponen eh, Licenciada. como licenciado o como graduado, en mi caso, creo que tú también, tú tienes un grado también, graduada en, porque si te ponen en ese rango, te tienen que pagar más, obviamente. ¿Y qué hacen? Te ponen otro nombre, ni siquiera te ponen graduado porque es menor. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en vez de poner como trabajadora social, te ponen contratada como técnica de menores. ¿Vale? Y técnica de menores a lo mejor es un ciclo formativo o es un grado superior, una formación profesional con todo lo bueno que tiene eso, que vamos, pero te pagan menos que si tienes una carrera y en el contrato te pone que eres graduado. Y eso nos ha pasado tanto a Laura como a mí en la mayoría de contratos que hemos tenido. Y eso se tiene que decir. Y no estoy segura si también el tema de tener un máster también implica que te tengan que pagar más o no. Esto ya lo desconozco. Pero en cuanto a grado, a si tienes una carrera o una formación, cobras más o menos. Y eso, la mayoría, por desgracia, de contratos en los que nos hemos encontrado Laura y yo, han sido así, han sido que siempre es un grado menos. Vale, entonces, más o Pues menos... ahí yo te voy a contestar más o menos porque no me acuerdo bien de las cifras, pero yo venía a cobrar unos 1.100 euros al mes. Vale. Y la verdad es que, sinceramente, no iba desahogada, Mm. pero no me daba para ahorrar. Es Exacto, decir, vivías, al pues día. eso, al día, al Llegabas a día. final de mes, pero si te pasaba algo o tenías que Por llevar ejemplo, el para ir a mecánico, ver a mi familia a Alicante, yo tenía BlaBlaCar. Yo ponía mis plazas del coche en internet para que la gente viniera con las plazas y yo poderme pagar esos viajes. Yo llegué a ser embajadora en BlaBlaCar por eso, imagínate. buscando soluciones. Mm. Mira tú qué curioso que tampoco, o sea, 1.100 euros no es lo más bajo que un trabajador puede, bueno, por desgracia, hay mucha gente que cobra mucho menos. Y aún así, debido al nivel de vida que se maneja hoy en día en Madrid, tú no podías permitirte según qué cosas ni podías ahorrar por si pasara algo. Imagínate, pues que se te rompe el coche, lo tienes que llevar al mecánico, tal. Aquí, amigo, pues la suerte, que la suerte te acompañe, ¿no? Porque Si ahorrabas 100 euritos al mes, daba vamos. gracias, ¿no? Vale, entonces, y después de toda esta experiencia y de estar 10 meses allí, de ver que realmente no estabas a gusto en Conecta tampoco, porque iba un poco en contra también de tus principios como trabajadora y como persona, ¿no? El no poder ser Sí. honesta con los demás. Eh, ¿Cuándo decidiste dejar el trabajo? ¿Qué pasó para que te fueras de esa empresa? Pues me fui de vacaciones de verano a Alicante. Ajá. Y ahí fue donde dije, ¿dónde voy? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Después de no sé cuántas estafas y de no sé cuántas historias a nivel tu casa. Es que, Que perdona que te es una interrumpa. base, ¿eh? Es que Claro, porque necesitas esa base. estamos resumiéndolo mucho, aunque ya llevamos muchísimo tiempo hablando, pero son historias durante años muy intensas en el fondo. Y tiene que sentías en ese momento, porque debía ser una frustración, una impotencia, decir, es que no puedo arraigarme, es que no hay manera de realmente Ahí asentarme. no tenía esa sensación, ¿eh? Vale, De arraigo. Ahí yo lo todavía que me eras muy joven. salvaba era eso, que yo tenía una energía, un motor. Me sorprende que no te quemaras con tantas mudanzas, tanto tiempo, todo lo que... O sea, que tuvieras todavía esa fuerza de arranque, ¿no? Ese verano, Aina, cuando yo estaba en Alicante, ahí fue donde mi familia se dio cuenta de que yo no estaba bien. Ujú. Y me ¿Qué dijeron, qué te dijeron? escucha, déjalo todo, vente. Vale, ¿Quieres estudiar un máster? Estúdialo. ¿Qué haces allí, sola? Y pasándote tantas cosas y encima en el trabajo lo estás pasando mal, claro. vente, vente. Y ojo, ya no volví ni a ir al trabajo. Es decir, yo me fui del trabajo de vacaciones
Sí, Y yo mandé mi carta de renuncia en las escrita vacaciones. y mandé el email a todo Kiski contando la situación de precariedad y levantando la mano. Espero que eso funcionara de alguna manera. Ujú. Vale, Pero no, yo no volví allí. De hecho, las cosas que tuviera allí, creo que me dejé un elefantito y tal, me dolió más que no claro. haberme despedido de aquellos. Vale, porque aquí yo te iba a preguntar, ¿qué tal el tema de los compañeros de trabajo y los jefes allí en Conecta? Te voy a decir la verdad, y no sé si este vídeo les llevará, pero yo veía gente adulta con una serie de responsabilidades y con mucho miedo a ir a la calle. Eso yo también lo he visto, ¿eh? Por Es que eso. no es lo mismo yo que no tenía responsabilidades y podía hacer así y Sí, mandar esa carta y os jodéis, te entiendo. a tener una familia, a tener una hipoteca. Que al final esta Sinceramente, gente es la más puteada, es que es así. Mm. estaban puteados. Pero vamos, es que la mayoría de los que estaban allí se fueron después. Imagínate. Los que pudieron, salvo alguno que sí estaba a punto de jubilar, que se me acercaba y me decía, huye tú que puedes. Claro. A eso a mí O sea, también me han dicho, ¿eh? Qué triste que hayan empresas tan grandes manejando tantos trabajadores tan precarias y que hagan un infierno de la vida de los trabajadores, de verdad. Da pena. No es solo por el tema del dinero, ¿no? De se que aprovechan de la sí, necesidad y que sí, no hay oferta. sí, 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 sí. Ahí ha habido un problema tanto a nivel inmobiliario como a nivel de empresa de haber mucha gente y no haber oferta. Mm. La demanda era demasiada. Entonces se Claro, aprovechaban, ¿tú no lo quieres hacer? Pues no vete, porque tengo 20 más, te van a treinta aceptar. mil 7.000 las ofertas, Mm. pues habían ofertas que habían inscritos 23.000. Claro. O sea, es que era una bestialidad Es que y las características salariales no eran para nada para tirar botes. Es que aquí yo quería comentar que en la reforma laboral que hizo Rajoy en el 2008, hace ya ha llovido mucho desde entonces, que es cuando empezó Desde entonces los indefinidos no existen. Claro, es que lo que iba a comentar, empezó la crisis económica en el 2010, en el 2008 y en ese momento Rajoy hizo la reforma laboral donde las empresas pudieron prácticamente de forma casi literal, gratuitamente, hacer despidos, etcétera, ¿vale? Se De hecho, facilitaron para que te hagas una idea, Ina, cuando tú calculas un finiquito, calculas el tramo de antes del 2012 y el mucho. de posterior. Y es una diferencia. Claro, pero ¿qué pasaba? Aquí estamos hablando, ya sé que estamos hablando de política y tal, pero bueno, nos ve cuatro gatos y los cuatro gatos que nos ven, seguro que esto les interesa. Y además creo que lo saben. Cuando Rajoy hizo esta reforma, ya había la crisis, que ya había muchísimo paro y también la gente se quejaba de que el paro juvenil, por desgracia, hace ya muchos años que es el más elevado de todos. Bueno, y el de mayores de, no sé, 50 o 60 también es bastante elevado, pero ¿qué pasó? Que Rajoy salía muchas veces en la tele diciendo que las estadísticas a través del Instituto Nacional de Estadística se veía, o sea, y él lo mostraba con pruebas de que realmente gracias a esa reforma habían aumentado los trabajos, las ofertas de trabajo. Pero aquí quiero aclarar que lo que se facilitó y lo que realmente aumentó fueron los trabajos de mierda, porque no tienen más nombre, los trabajos basura, es decir, los trabajos temporales, los trabajos con un sueldo muy bajo y con muy pocas horas, a lo mejor en vez de 40 horas hacían 15 horas a la semana, horas extras a tutiplén y muchas sin cobrar, porque eso en España todavía existe, mucha gente hace, bueno, Lo Laura no lo demás, conoce de ello, lo porque raro en España es que te paguen las horas exacto, extras. exacto, te dan días libres a veces no, pero pagar Cuando te dan días no. libres haces así y Sí, amén. sí, sí, pero pagar no. Entonces, él decía que habían aumentado los empleos, pero lo que no decía era que los empleos que habían aumentado eran esos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mucha gente que tenía estudios superiores y no superiores, pero tenían estudios más allá de los estudios obligatorios, tenían trabajos precarios, temporales, como dice Laura, los trabajos indefinidos
Todavía existen, pero son como una cosa, una aguja en un pajar, es decir, algo Te muy... pueden despedir por 2 duros, que era lo que antes, la garantía del indefinido era esa. Exacto. Que me quieres despedir, vale, me pagas. Luego también el tema de los autónomos que tienen que pagar casi, creo que es el 50% de lo que ganan. En Entonces, España los autónomos son los que más pagan de toda Europa. sí, Y si no produces, pagas igual. sí, es un tema muy comentado por el tema de que hay muchos youtubers que se van a Andorra porque allí no tienen que pagar tantos impuestos. Y yo me voy a mojar y voy a decir que yo lo entiendo perfectamente. Yo lo siento, vale, obviamente tenemos que ser ciudadanos, compañeros, ayudarnos unos a otros, etcétera, pero no así, no así. Es decir, vale, que quieres poner unos impuestos a gente que, vale, me parece bien, a los autónomos, pero no un 50. Un 50 es muchísimo. Muchísimo, es la mitad de tu vida, directamente, la mitad de tu vida. Me recuerda a la época feudal, donde los reyes, el pueblo... ¿Te acuerdas del derecho de pernada? Así. Cuéntalo, Laura, para que la gente sepa de qué va esto. Bueno, pues si yo era el feudal de mi zona, yo tenía mis pueblos y la noche de bodas se reservaba para mí, la mujer virgen. Y así, tu primer hijo, seguramente a lo mejor tuvieras, o sea, hasta ese punto les machacaban. Sí. Hasta tu mujer no es tuya. La estreno yo y luego para ti. Sí. Y lo que, bueno, que esto ya es el sumum, ya es la hecatombe, ¿no? Pero en esa época los que cultivaban la tierra, los hortelanos, etcétera, la mitad del cultivo iba para el rey de cada familia. Entonces la familia a lo mejor eran 5 y se quedaban con muy poco de todo lo que habían cultivado. Y el rey, que a lo mejor, bueno, el rey alimentaba a medio pueblo allí dentro de la corte, pero a costa de todo el pueblo. En fin, que eso a día de hoy Revolución no ha Francesa. cambiado. ¡Pam! Entonces, pues los autónomos, yo siento que pues son esos, en la época feudal, esas personas que cultivaban la tierra y que el rey se llevaba el 50%. Tal cual. Entonces, Laura, en ese momento tú te fuiste, yo creo que fuiste súper valiente en mandar esa carta a toda la gente, porque hay que reivindicarse, hay que manifestarse, hay que hablar. Puse en copia a los sindicatos para que tuvieran material ellos, porque ellos sí que hacían su trabajo. ¿Eh? Que sabes que hay sindicatos que sinceramente, de hecho los liberados sindicales, que son gente que no va a trabajar, o sea, tiene tantas horas que no van a trabajar directamente, y no los ves, pero ojo, estos sí que se movían, estos sí que se merecían ese... Sí. Y sinceramente yo mandé la carta hundida, Ina. Estaba en casa en Alicante y yo decía, no puede ser, o sea, y dije, tío, me repliego al fortín, voy a ver qué hago con mi vida, voy a volver a ordenarme porque estoy segura de que este camino no es el que quiero. Y ahí ya cogí, me volví a Alicante. Y además, fíjate que las cosas cuando se hacen bien tienen su recompensa, porque me matriculé en el máster de prevención de riesgos laborales y antes de empezar el máster ya había mandado un montón de cartas a empresas que me interesaban a mí de Alicante para hacer las prácticas. Y antes de empezar el máster empecé a trabajar de prácticas de ese máster. Vaya. Y la verdad es que fue fabuloso. Durante el máster yo estaba dando clases, por la mañana a las 7 empezaba en Levantina, vale. Luego a las 2 terminaba, me iba a comer corriendo y luego me iba al máster y terminaba, llegaba, bueno, yo creo que hacía 11, 12 horas al día entre el trabajo y el máster. Y fíjate que lo hacía a gusto, porque es cierto que en Levantina estuve muy contenta. Vale, y cuando terminaste el máster y las prácticas, ¿qué pasó? ¿Qué decidiste hacer? Pues en Levantina me iba a quedar. Hicimos un meeting de todo el equipo y se pusieron ya los objetivos a año vista. Y yo tenía objetivos y fue como me enteré de
que me quedo. ¿Sabes? De hecho, mi responsable me dijo, quería que estuvieras aquí para que lo vieras. Qué bonito. Pero justo Levantina entró en proceso de venta. ¿La empresa cambiaba? La empresa cambiaba de propietarios y cuando una empresa está cambiando de propietario, se congela. Sí. De alguna manera no puedes ni contratar a nadie, ni echar a nadie, o sea, se congela por un periodo de tiempo. Uh-huh. Pues eso fue lo que me pasó a mí y por eso no me pudieron contratar. Vaya. Vale. Y ahí empecé a echar en empresas, pero no me quería ir muy lejos de Alicante, porque estaba viviendo sola en mi casa, la verdad es que otra vez sola. Yo te lo iba a preguntar, cuando hacías las prácticas, ¿cobrabas algo por las prácticas? Sí. Vale. Sí, me pagaron, el máster me lo pagó el gobierno, vale. Eso sí. No me dieron dinero extra como en la carrera, pero sí que me pagó toda la matrícula. Y las prácticas creo que eran unos 300 euros al mes. Con eso lo que cubría era la gasolina. Vale, y claro, pues entonces la casa como era de tu familia, tú no tenías que pagar nada y entiendo que también... Yo pagaba la luz, el agua, vale, sí, el internet. El Vale. internet, porque mi madre me ayudó de esa manera, por así decirlo. Claro, vale. Vale, entonces, cuando supiste que no podías quedarte allí, supongo que buscaste trabajo, ¿no? Allí mismo. A buscar. Vale. Y la verdad es que no tardó mucho tiempo en encontrar. No sé si conoces la empresa Sprinter. Sí. Que luego se fusionó con JD. Tienen sede en Alicante. Vale. Y me contrataron para la parte de contratación. Ahí en esta empresa estuve 8 meses. ¿Y en esa empresa tú te sentiste cómoda? ¿Estabas bien? ¿Te gustaba? ¿Los compañeros bien? Pues a mí me habían prometido que iba a ser 6 meses de un contrato temporal y a los 6 meses me iban a hacer un contrato indefinido. Allí mis compañeros bien, mi jefa estupenda. Eso sí, trabajábamos, hacíamos horas extras y no nos las pagaban. Lo que a mí me hizo el chip de coger e irme fue que a los 6 meses a mí me dijeron de hacerme otros 6 meses. Vale. Y justamente antes de eso había entrado un chico tal y estaba yo enseñándole y le habían ofrecido, pues claro, vamos a ver, yo le hice el contrato, ¿vale? No es que investigara o que usara... Le hicieron un indefinido directo y pagándole bastante más sueldo que yo. No voy a decir la cantidad, pero bastante más sueldo que yo. Pues yo en la reunión de equipo donde ya me dijeron lo de los 6 meses, yo les dije, mirad, voy a pediros un indefinido y no solamente os voy a pedir un indefinido, os voy a pedir X dinero. No me creyeron. Y les dije, si no me lo dais, me voy. ¿Y tú supiste alguna vez el por qué a él le iban a dar un contrato indefinido y con más dinero? ¿O nunca lo supiste? Porque a lo mejor tenía estudios superiores o más experiencia, no lo sé. Amigo de la jefa de mi jefa. A tomar por viento, hombre. España es el país del enchufismo. Y es así, por desgracia. Qué fuerte. Sí. Bueno, y no te creyeron, pero tú dijiste, ¿no queréis pagarme? Pues me la aspiro y te fuiste, ¿no? Sí, y me dijeron, claro, porque ellos me decían, ¿cómo se va a ir sin nada? Claro. Y me llegaron a ofrecer un indefinido. Ah, esto no lo sabía. Me llegaron a última hora, me llegaron a ofrecer un indefinido y el salario a futuro se vería. Claro. ¿Y sabes lo que le dije? Para que te le dije, mira, va a haber un Brexit. Tengo a una amiga que vive en Reino Unido. Nunca he tenido la posibilidad de irme al extranjero. Es una experiencia que quiero vivir y creo que es el momento. Si no me dais lo que pido, voy a irme porque quiero vivir esa experiencia. Me dijeron lo que me daban, no me gustó. En este caso no sirvió. No sirvió porque, a ver, te voy a decir la verdad. Claro, es que no es el único factor, obviamente. En tu caso, eso, el dinero y el contrato eran imprescindibles y cumpliste con tu palabra. Al final, Laura sí es algo, gente, es muy honesta y muy transparente y sobre todo muy leal a sí misma. Y yo la verdad es que la admiro muchísimo por eso, ella lo sabe, se lo he dicho 1000 veces, pero es una persona muy honesta, muy justa
consigo misma y lo refleja en los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no quiere algo para ella, no lo querrá para los demás. Y bueno, pues un ejemplo es este, que dijiste, esto es injusto, este trato, ¿no? En el que de repente aparece aquí una persona que, no, bueno, a lo mejor tiene más o menos experiencia que yo, más o menos el mismo estudio, más o menos las mismas condiciones, y a él le dan un contrato indefinido, muchísimo más dinero que a mí, y yo llevo ya 6 meses aquí y encima a mí no me van ni a dar el indefinido, porque en un principio no te iban a dar el indefinido. Y como no te dieron lo que tú quisiste, aunque te dieran el indefinido, te fuiste. Y también me acuerdo que te dijeron algo así, no sé si fue aquí, que te dijeron algo así como, nunca vas a encontrar a una empresa. Ah, sí. Cuéntalo, por favor. Cuéntalo, porque eso se tiene que saber. Es que me da una... Porque luego luego vais a saber que la historia terminó mega bien. Eso sí que fue de película. A ver, es que, ¿sabes esto de que al final no te sales con la tuya y eres un poco orgulloso, jefe orgulloso? Y bueno, pues en el último momento me dijeron, en la provincia de Alicante no hay empresas como nosotros, no hay, y no vas a estar en empresas más grandes que nosotros aquí. Como aquí no vas a estar en ningún lado. Y te digo una cosa, ya en ese momento yo pensé, Deloitte es más grande, Conecta es más grande, pero si sois la empresa más pequeña en la que he estado yo hasta ahora, quitando el club de judo. Qué fuerte, tío. Eso es arrogancia, eso es arrogancia. ¿Y Eso tú es qué? una pataleta de no pasas por el aro que yo quiero y doy una pataleta. Sí. Te digo una cosa, 2 semanas después de esto, esa misma jefa me preguntó, oye Laura, ¿finalmente te has ido a Inglaterra? Qué fuerte, qué fuerte. Y yo le dije que sí. No sé si venía, sé que posteriormente para hacer el trabajo que yo estaba haciendo tuvieron que meter a 3 personas. O sea, O sea, imagínate la cantidad de curro que yo sacaba ahí. por favor. Y si vienen No, esto, mira, te voy a decir una cosa, si ven esto, yo les doy las gracias a todos. ¿Pero ahora te sabes por digo, qué? Porque gracias a todo esto, yo hoy estoy donde estoy y yo hoy soy lo que soy. bravo. Muy bien, Laura. Y de corazón, ¿eh? A todos, hasta el primero de Deloitte que me puteó cambiándome las cosas, que no sé si lo verá. A Bueno, todos, no, no. desde aquí un beso y venga, pa'lante. Que lo mejor, mira, es que te lo iba a preguntar, que si pudieras decir si alguien, tanto de tus compañeros como de tus jefes que has tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? En tu experiencia laboral, estuvieran viendo esta entrevista, ¿qué les dirías? Que gracias. Sí, porque forman parte de mí. Claro, lo malo que vivimos nos ayuda a mejorar como personas también, Y ¿no? es que en realidad ellos, seguramente, ellos estuvieran bailando el agua a otra persona. Claro. O sea, es que les doy las gracias, te lo juro. Y si le tuviera que decir algo a esa Laura jovencita que salía de la carrera es, agárrate a tus energías y a tu motivación y a tu vocación, porque es el único motor que te va a llevar a donde tienes que ir. Eso, muy bien. Guerrera, vikinga. Lo eres, lo eres. Sí, que la admiro mucho a Laura porque siempre ha tenido mucha fuerza de voluntad. Y aquí hablando de fuerza de voluntad vamos a hablar de Inglaterra, porque en ese momento tú te fuiste y creo que todavía no tenías o ya tenías billete. Tenía palabrado ir a trabajar al Burger King. Yo te lo he dicho esto a ti. No. El problema era que no me salía curro de prevención. Ah, vale. Y es que en varias entrevistas yo me quedaba colgada y era por el inglés. Claro. Y decían, mi cachis en la mar, porque eran empresas como IFASH, que es francesa, estaba echando en empresas que eran multinacionales y todas me echaban atrás porque, claro, eran empresas multinacionales y mi nivel de inglés no era para tanto. Y dije, pues a tomar por culo, nos vamos a ir a Inglaterra. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aprender inglés. Y para mantenernos allí, oye, pues mi mejor amiga Wendy pues tenía trabajo en el Burger King y habló por mí y me lo consiguió. Que luego otra cosa pasó, que fue que llegué allí y que no necesitaban a nadie más. Y me quedé sin curro. Vale. Sí que es cierto que yo como estaba con el tema de la academia de inglés haciendo el intensivo y demás,
estaba moviéndome y no me sentía mal, pero sí que fue como, hostia, qué putada, porque sí que me hubiera gustado trabajar en el Burger King, ¿eh? Hubiera sido una experiencia diferente. Es que ves, no te da cosa hacer otra cosa distinta a lo tuyo, y aparte que no tienes miedo porque otra persona que se hubiera encontrado ante la misma situación que tú, decir, me gustaría trabajar en tal empresa y en Inglaterra, y de quedarse bloqueado o bloqueada porque no tiene el inglés, cualquier otra persona hubiera dicho, uff, no, pues esto es muy complicado, el idioma tal, y pues no, yo me quedo aquí. Tú dijiste, bueno, me falta el inglés, pues me voy ahí a aprender inglés y luego ya veremos. Entonces te fuiste a Bournemouth porque, bueno, allí es donde nosotras no nos conocimos. Vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante. Entonces tú llegaste allí, tenías entonces una casa que era la casa de tu amiga, donde estaban al principio, ¿no? Y de mientras ibas a la academia a estudiar inglés, ¿no? A mejorarlo. Y en ese momento seguiste buscando otro tipo de trabajos, tirando currículums, ¿no? Para todos lados, sí, sí. Para comentarlo, Bournemouth es un pueblecito en Inglaterra. Manu dice que es una ciudad. He oído a mucha gente decir que, no, que es una ciudad, pero no, por favor, gente, no os imaginéis una ciudad como Manchester o Londres, Madrid o Barcelona, porque Un pueblo de playa de toda la vida. Era un pueblo precioso al lado de la playa y había bosque, naturaleza, todo eso. Así que, bueno, cuéntanos un poco cuál fue tus primeras impresiones. Yo en el aeropuerto de Alicante lloré. Sí. Porque yo sabía, yo no emigraba sabiendo, ¿sabes? Esta gente que sale sin saber, diciendo que su patria es una mierda, que no quieren estar allí y tal. Yo sabía que lo iba a echar mucho de menos. Claro. Tu familia, tu gente. Más que la familia, la cultura, tu casa. En realidad es tu casa. Sí. Y cuando llegué al aeropuerto y he empezado a preguntarme, el de la aduana, empezó a preguntarme cosas y no le pillaba nada y yo así. El que te pregunta cuántos años tienes, a qué has venido a trabajar de vacaciones, no sé qué, y tú en plan, I don't understand. Oli, ¿hablas inglés? Estaba súper nerviosa en ese momento, me acuerdo, el primera vez. Eso sí, me encantó la gente, o sea, la gente de allí me encanta. Porque lo mismo te veías una vieja con un vestido del año catapum chimpum súper cómodo, con sus chalas y con sus calcetines, que lo mismo te encontrabas a una súper retocada así. Sí, o alguien de repente, una mujer que llevara un tutú de repente, ¿Sí? o alguien que llevaba una capa y gafas de colores, porque allí el disfrazarse es súper común y sí, nadie se mete en la vida de nadie por ir vestido de una determinada manera. Lo que sí me llamó la atención fue la violencia. Sí, a mí también. El tema de los apuñalamientos casi diarios, semanales. Sí. Te enterabas, decías, Dios mío, tema drogas, una violación, tal, en sitios donde tú pasabas todos los días. O una cosa que me impactó muchísimo, que fue creo que a los 2 o 3 meses de llegar, que yo fuimos a meternos por el autobús por una vía principal y nos desviaron porque había pasado algo. Sí, a la mañana siguiente fui y estaba el chorro de sangre. Habían apuñalado ahí a un chico y aún estaban limpiando la sangre y te impacta. Sí, es que porque esto no es tan común aquí en España. Esto lo hablamos en la entrevista de Emigrar, que fue también para mí una de las cosas que más me impactaron, fue esa. Laura vivió conmigo lo que cuento en la entrevista anterior, que es sobre el apuñalamiento que sucedió en la residencia de estudiantes donde viví, y fue uno de los momentos más impactantes. ¿Cómo encontraste el siguiente trabajo? Pues en el Merichelli estábamos con un grupo de venezolanos, tal, amigos de mi amiga Wendy, y hay una chica que habla de que trabajaba cogiendo llamadas en español. Y a mí, oye, yo creo que yo podría, yo tengo, a mí me das un tal y hablar, bueno, pues ya ves. Y o sea, no sé, dentro de mí sentí un por aquí. Y la verdad es que eso que hice, pues me enteré de que estaban buscando gente a través de varias agencias, me contactaron las 4 agencias que trabajaban con la empresa y además me llamaron de la propia empresa y me hicieron oferta todas. Y es cierto que las empresas que son como ETT de España me pagaban más, pero dije, no, tío, me voy a meter por la empresa.
que luego tema vacaciones y demás, y luego si quieres ascender. Y ahí empezamos, en el servicio de Customer Service, donde te conocí. Que por cierto, yo he dicho en la otra entrevista que era de Community Manager y me equivoqué, es de Customer Service. Quien hizo de Community Manager fue Laura, que estuvo en otro departamento luego. Bueno, entonces te llamaron de allí y empezaste en esa empresa a pesar de que tu amiga te había dicho no apliques porque no te van a coger. No. O tu nivel de inglés es complicado, me dijo. Pero en ese trabajo realmente necesitábamos el inglés para poder comunicarnos con nuestros jefes y con algunos compañeros, porque habían también... Es que era perfecto para aprender inglés. Que dices, no puedes decir eso en la entrevista. No, yo sé inglés. Pero que es perfecto porque con tus responsables hablas en inglés. Sí, pero con y los correos internos, pero con los clientes en español. Exacto. Entonces no tienes esa presión, ¿no? Y bueno, pues cuéntame un poquito cuál fue tu primera impresión al entrar, porque claro, esta empresa es un poquito distinta porque tienes un training que eran de 3 meses, creo, sí, de 3 meses, o sea, es 2 meses y medio. 2 meses y medio. De training, de nesting. Sí, y en esos 2 meses y medio te enseñan el sistema de calificación, te enseñan, te dan herramientas, narices. Un primer punto positivo, te vamos a poner a coger teléfonos, pero te damos 2 meses y medio de training para enseñarte. Sí. Punto positivo en Inglaterra. O sea, te formamos. Y destacar que nosotros no vendíamos nada, ¿eh? Nosotras no vendíamos nada. Lo que hacíamos más que nada, no sé si se puede decir, pero bueno, era resolver dudas, temas de reembolsos, que nos llamaban ellos, los clientes, y bueno, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, yo empecé antes que Laura. Yo empecé un poquito antes y luego en el training yo iba con otro grupo. Y luego a la semana de haber yo empezado de verdad, después del training, llegó esta moza en el floor, que llamamos el floor el empezar realmente a trabajar, ¿no? Y cuando estamos en el training, que estábamos como en una especie de clase, ¿no? En una aula posta aprendiendo. Luego salíamos y ya empezábamos con nuestro departamento, con la gente de el mismo idioma, y empezábamos allí de verdad, ¿no? Y no sé, tú estabas nerviosa al principio, ¿no? ¿Estabas contenta, tranquila? ¿Qué tal los compañeros? ¿Cómo era el ambiente, los jefes? Cuéntanos un poco. Ambiente, para mí inmejorable. Inmejorable, madre mía. A todos los compis, un besito a todos, los queremos mucho, muchas gracias por la experiencia. ¿Te acuerdas cuando empezábamos? Búscalo más, vitalo más, lo que necesitando más. Y olvídate de la preocupación. Bueno, gente, nos ponían a cada una en una punta porque la liábamos, nos tenían que separar. Y yo la suerte que tuve fue otro punto positivo. Quedé muy bien el primer mes y me ofrecieron pasar a 2 departamentos diferentes. Sí. Me dieron más posibilidades. Dicen, oye, te vamos a ofrecer... O sea, no esperan que a los 6 meses te voy a intentar volver un temporal, no. Oye, vemos que lo haces bien, no como en España, vamos a dejarlo ahí, que no crezca porque lo hace bien. No, esta persona vale, vamos para adelante. ¿Sabes? Sí, te valoraban mucho en este sentido, creo, y sí que había oportunidades de crecer dentro de la empresa. Y son reales, ¿eh? No es como reales. Que al principio te lo venden y luego no. Y nada de enchufismo, es decir, haces tus pruebas y si pasas, pasas. Exacto. En ese sentido yo tuve suerte porque me fui a la parte de social media, que encima a mí me encanta. No tuviste suerte, te lo curraste, Laura. Aquí cada uno... Te lo curraste y tuviste que hacer un examen. Es una crack, Laura, de verdad. No me digas eso. Es la verdad. Bueno, pues yo tuve una pena porque, claro, cuando se fue a social media, pues dejó de estar en el mismo departamento que el mío. Y yo fue como, igualmente no nos dejaban estar juntas. Estábamos juntas y venían, casi nos tenían que separar en plan, venga, concentraros ya porque... las 2 juntas éramos un terremoto. Pero bueno, terrible. ¡Carrera de sillas! Bueno, yo si ven los jefes eso, van a reírse porque ya no estamos... Alguna vez nos vieron, estoy segurísima de que alguno nos vio y se partió el culo, fijo. Pero en ese trabajo lo que más se valora es eso. El trabajo es un trabajo duro. Sí. Y tienes que escuchar cosas y ojo, tienes que tener ahí mano izquierda, como digo yo. Sí.
Pero es que lo que nos salvaba era el buen rollo que teníamos, o sea, era pues esto, pues un sábado que no había responsables, estábamos allí y le dije, Aina, súbete a Coscoletas, y se subió y empezamos a correr por el flor. Cosas así. Y encima, la oficina del Flor es un ambiente en el que se supone que todo el mundo tiene que estar en silencio. Y nosotras la liábamos bastante mucho, ¿eh? Sí, sí, mucho. Además, tenéis que estar en silencio más que nada porque todos son llamadas, entonces la gente necesita silencio, pero ahí había de todo. A nosotras hay cosas que a mí me han sorprendido de trabajar en Inglaterra y en España, como por ejemplo también el tema del currículum, que lo hablamos con Manu, pero no salió en la entrevista, de que el currículum, una de las condiciones de hacer el currículum en Inglaterra es no poner tu fotografía, porque dicen ellos que de alguna forma así dan las mismas oportunidades a todo el mundo. Es como que ya si ven tu foto ya hay un prejuicio, ¿no? Ya es o te atrae más esa persona o no te atrae tanto. Entonces, Ni fotografía ni nombre, mi, ni fecha de nacimiento. mi fecha de nacimiento, sí, sí, sí. Ojalá se implantara eso en España, tío. Para mí eso me sorprendió mucho porque es verdad que yo sí sentía que había como más igualdad de condiciones. Y yo sé que es un tema muy controvertido el tema de que si las mujeres ganan menos que los hombres en España, etcétera, porque bueno, supongo que habrá de todo. Obviamente en España también hay mujeres que son jefas, pero yo lo que yo vivía a nivel personal de los trabajos que he tenido en España y en Inglaterra, que a ver, yo en Inglaterra solo he trabajado en esta empresa, pero bueno, y aparte de Nani, pero allí realmente sentía, respiraba que había más igualdad entre hombres y mujeres. Lo había. Lo que sí que no me pareció bien, y yo sé, sí lo que lo tengo que decir esto, es que, por ejemplo, el equipo alemán ahí en la empresa tenía más privilegios que el resto de departamentos. Los departamentos iban dependiendo de la nacionalidad, franceses, españoles, alemanes. Entonces, los alemanes tenían más privilegios porque era más difícil para la empresa encontrar alemanes que estuvieran dispuestos a trabajar en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues daban más beneficios, era más goloso el trabajo, el puesto de trabajo, daban más facilidades. A mí eso no me pareció bien, pero bueno, al final no deja de ser una empresa, ¿no? Bueno, Amore, pues dicho Pues esto, sí, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Inglaterra trabajando en esa compañía? un año y medio, un año y medio. ¿Y qué es lo que te decidió dejar la empresa? ¿Qué pasó para que volvieras? Porque estabas bien allí. Una oferta ahí de lo mío, que no perdamos el sentido de mi objetivo. Mi objetivo era encontrar algo de prevención. Entonces, lo que hice fue empezar a echar ofertas en España. No tenía una zona privilegiada, ¿eh? Empecé a echar ofertas, pero que me llamaran la atención, que el trabajo que se hiciese me gustase. Uh-huh. Y me hicieron una oferta en Madrid, en Sanitas. Uh-huh. En Sanitas. Es cierto que la oferta tenía una parte de prevencionista y tenía otra parte de abogada laboral, básicamente. Pero bueno, eran dos partes. A ti lo que te gusta, lo que en ese momento lo que te atraía y lo que en realidad a ti te gusta es la parte de prevencionista, ¿verdad? No de abogado. Claro, claro. A mí lo que me sorprende de ti y que lo comento todo el tiempo y que admiro mucho es que, por ejemplo, tú cuando estabas en Inglaterra tenías o sea, el trabajo, aunque no fuera de lo tuyo, porque eras community manager, no tenía nada que ver con prevencionista, estabas bien, o sea, cobrabas más o menos bien, esto no lo hemos hablado, pero cobrabas más o menos bien y podías ahorrar en Inglaterra, ¿verdad? Esto no lo hemos comentado. Sí. Entonces, aquí ya no era en plan, si llego a final de mes, pero no puedo ahorrar y que pase lo que tenga. No, allí sí empezaste, pudiste hacer tu colchoncito y lo que pasa es que nos hemos saltado un poquito el tema de la convivencia. El tema de la convivencia fue bien, estuviste bien, eras mi vecina. Y yo te... Es que a mí Laura me dio la vida en Inglaterra, ¿qué queréis contar? Me pasaba la vida en su casa. Yo era la típica vecina gorrona que va a casa, dice, hola, ¿qué tal? Me como tus tortitas de chocolate. Claro que sí, soy esa. No está diciendo que yo le mandaba un mensaje a las 12 de la noche, oye, ¿te vienes que he hecho tortitas? Y yo me colaba por tu balcón. A ver, es que en Inglaterra lo típico, las casas por el riesgo de incendio tienen siempre como una salida principal, pero están obligados a tener una segunda salida. Entonces están las escaleras de incendio.
¿Qué pasa? Que como Aina es pequeñita, pues se cuela por todos lados, pues nosotros dejábamos la salida de incendios de ahí, porque ella se colaba y además era una escalera pequeñita que tenías que tener cuidado para no pegarte, pues ella subía por ahí, subía directamente a casa. Yo en plan, hola vecinos, ¿qué tal? Sí. No lo has comentado, pero te mudaste 3 veces estando en Inglaterra. Primero estuviste en casa de tu amiga Wendy y luego te mudaste a un piso compartido, que ahí fue donde conociste a Manu y que tú luego me lo presentaste a mí, o sea, nos conocimos así. Bueno, en cualquier caso, en la segunda vez que te mudaste y la tercera siempre fuiste mi vecina, porque vivíamos como en una zona... En la calle. En la misma calle, sí, era como una rotonda en nuestra calle y había una casa aquí y como 2 edificios aquí. Yo vivía en este edificio, Laura en este y luego se mudó en la casa de enfrente. Entonces siempre estuvimos allí, éramos vecinas siempre. Y entonces, cuando te mudaste a este piso, que conociste a Manu y tal, ¿cómo fue la convivencia allí? ¿Estuviste bien? ¿No estuviste bien? Convivencia. Era una locura. O sea, había un chico que era traficante, o sea, traficaba, o sea, era un camellazo de los gordos, o sea, ¿no? El escenario era típico allí, o sea, de repente sí, era o sea, cada cierto tiempo veías que salía del cuarto, salía a la calle y que veía a diferente gente y siempre lo veías ahí en la esquina, en la calle. Traficante fijo. Luego había una portuguesa que me caía súper bien, que la verdad es que tenía una mala hostia que los ponía todos firmes. Y luego teníamos una que encima era española. Yo me río porque ya sé lo que vas a decir. Pensamos que era inconscientemente, pero nos encontrábamos meados por la casa. A ver, antes de llegar a este punto, yo tengo que... Meaba, creo que durmiendo. No sé, empezaron los meados en su cuarto y hay cerradura. Luego los meados empezaron a aparecer por fuera, por el pasillo, por la cocina. Yo creo que era sonámbula, tía. O sea, no era normal y ella estaba súper cabreada, pero eran meados. O sea, empezaron a criar moscas. Manu y yo cogíamos el ambientador y le dábamos a la puerta y hacíamos como un bloqueo del olor. Manuel me decía, Laura, ¿estás? Y yo, sí, pero ya he hecho el bloqueo de olor, no puedo salir. Yo es que de verdad, historias de cuento. O de salir a las 12 de la noche y ver todo el pasillo lleno de peña, estaba montando una fiesta. Ya. Y yo con mi mala hostia salí, les pegué 4 chillidos en español, que Manu al día siguiente me dijo, Laura, ¿saliste a echarlos? Y yo, los eché a todos, desgraciados, tal, bueno. Es que yo no tengo mala hostia, pero si me afecta mi sueño, ahí me encuentras. Si me despiertas, ahí tengo la peor mala hostia que te puedes... Tío, o sea, fue terrible, pero es que no era eso. Dejaba cosas por la casa que se podrían. ¿Qué? O sea, hubo unos nachos que al final criaron, tío, salió ahí. ¿De dónde salen los nachos? Pues de lo que criaron esos nachos ahí. Y yo empecé a coger la política de que plato que criaba, plato que yo tiraba, no iba a fregar el plato. Nos quedamos sin vajilla. Qué fuerte. Yo me acuerdo que me quedé una vez a dormir a tu casa allí en el primer piso, que fue cuando pasó todo el tema del apuñalamiento en mi resi. Y al día siguiente, cuando nos despertamos las dos, teníamos trabajo por la mañana. Y, y yo no sabía lo de tu compañera que se meaba. Y cuando salimos de tu habitación en el pasillo, creo que el pasillo, no estoy segura, era de moqueta, ¿verdad? Y, ¡hombre! y vimos... ¡La moqueta hacía esponja! Moqueta más una mujer que se mea allí, o sea, mala combinación. Y me acuerdo que salimos de tu habitación y había una manchita enfrente de la habitación de la mujer, de la chica esta, y tú dijiste, ¿a qué te gustas que es meado? Y yo en plan, ¿meado? ¿Pero qué dices? Y ahora fui a la manchita, sí, es meado. Y empezó a sacar y no sé qué puso spray de no sé qué, no sé cuándo. Y luego me dijo, es que tengo una compañera de piso que se mea, eso y se mea.
Dios mío, qué fuerte, ¿eh? Qué Qué anécdota. fuerte. Y también el tema de la cocina, porque, bueno, para quien no lo sepa, Laura es celíaca, eso. Y claro, pues en la cocina la gente tenía que ir con mucho cuidado porque a la mínima que usaban o manipulaban por ejemplo, una tabla de madera para cortar verdura, lo que fuera, si luego la usaba Laura y en esa tabla habían utilizado cosas con trigo, alimentos con trigo, que hay muchos alimentos que lo llevan, bueno, gluten en definitiva, luego le afectaba a Laura. Y eso yo sé que tú lo pasaste mal ahí, porque sé que no tenía Me mucho daban unas médico. cagarritis, chaval. Tomé la definitiva de lavar todo lo que cogía. Y Imagínate. así por lo menos conseguía que no me diera. Y mira que Manu tenía mucho cuidado. Pero Ya, era el único. El único que tenía cuidado era Manu. Me acuerdo, bueno, y contigo que nos íbamos al chino, que le conseguimos, había un restaurante, una china, que le comenté lo del gluten y me dijo, no problema. cuando Laura la llamaba, la mujer está en plan, ay, no te apetece chino, venga, vamos a llamar. Llamaba y decía, hola, y la mujer ya, Laura, ¿verdad? Vale. Y ya sabía el plato de Laura. Y No le he dicho nada, le he dicho hola, le he dicho hello. ya nos conocía porque íbamos mucho allí, porque te lo hacían sin gluten y lo disfrutaban mucho y estaba muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Te mudaste, ¿verdad? Te mudaste a la casa de enfrente, que esta vez ya era una casa, no era un piso. ¿Y por qué decidiste mudarte del otro piso? Huía de los meados. De los meados y de los vómitos, porque esto no lo hemos dicho, pero me acuerdo que una vez teníamos que ir a una discoteca por una fiesta que había de la empresa y yo os esperé a Judith y a ti. Judith era otra compañera del trabajo y cuando salieron las dos, ahí en medio de la entrada de su edificio había un vomitado bonito, bonito, que me acuerdo que Judith empezó con Laura, joder, es que somos las más desgraciadas del mundo porque estamos aquí, encima nos tenemos que encontrar este potado. Es que menuda suerte que tenemos. Sí, la verdad es que había muchos personajes Ay, mira, Luego tú te mudaste, ¿por qué te mudaste? Porque, bueno, no estabas bien y porque, bueno, con unos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y porque, bueno, tuvisteis la ocasión en que los tres estabais buscando un sitio donde mudaros y pudisteis alquilar esa casa que es era... la típica casa de estas inglesa antigua que anteriormente había sido una casa entera Sí, y sí. lo que habían hecho era partirla en 6 partes. Exacto. Entonces, tú estuviste allí la mayor parte del tiempo, ¿verdad? En la casa. Sí, allí la verdad es que estaba viviendo con 2 matrimonios de venezolanos y la verdad es que muy bien. Éramos compañeros, ya éramos todos españoles, ya nos conocíamos todos, era maravilloso. Ahí la convivencia fue muy buena. Las tardes de película que nos veíamos allí. Yo lo digo, yo me colaba en su casa, yo me pasaba más Sí, tiempo en su sí. casa que en la mía. Aina se colaba, Aina era una Era, más. era en plan, se despertaban por la mañana y de repente me veían pasar a mí para ir al baño. Oh, good morning. No, no, no tanto. Pero sí, sí, sí. Yo es Madre que me mía. sentía muy a gusto allí, la verdad. Bueno, entonces encontraste, aún así, quiero decir que a pesar de que tú estuvieras bien allí, que tuvieras un buen trabajo y que pudieras ahorrar, tu fuerza, mira si a mí, yo te admiro que en el sentido de que dijiste, mira, aunque esté bien y esté cómoda y esté tranquila, quiero hacer de lo mío. He estudiado de algo, me apasiona, me gusta y no me quiero quedar aquí. Yo también creo que tú no tenías expectativas de quedarte, de crear un futuro en Inglaterra, ¿o sí? No, yo nunca la tuve. Entonces, Nunca. o sea, no te quedaste a esperar, empezaste a buscar y encontraste, no sé si se puede decir la empresa, pero en Sanitas, sí, sí, se Sanitas. puede decir. Entonces tú estabas súper contenta y volviste a España y yo más contenta aún porque yo ya estaba viviendo en España en ese momento y era en plan, al menos la tengo más cerca. No sé para el mal, pero... Cuidado, menos mal, porque si no estaría en tu casa, ¿sabes? Aquí sí que diría, Hay que poner una escalera aquí. entonces, y esa oferta era en Madrid, ¿verdad? Tú En volviste, Madrid. estuviste un tiempo en Alicante para retomar aire, recuperar energía, estar con tu familia y te Y fuiste. preparar la mudanza, Y que me otra vez, busqué, otra mudanza. claro. Me preparé la mudanza, claro, porque yo ya no, sinceramente,
podría compartir piso con alguien que conociera, pero ya compartir piso con alguien que no conozca es que ni me lo planteaba. Entonces directamente me miré un piso para mí, estaba vacío, como había ahorrado en Inglaterra y tal, lo amueblé entero. Hice mi pequeño pisito, la verdad es que era de verdad maravilloso. Pagaba de piso, eran 700 euros al mes. Luego todo más gastos, más el seguro del hogar, eso sí. Pero bueno, la verdad es que el sueldo estaba bien en Sanitas. Eran, no sé, bueno, eso creo que no sé si pues se podrá decir. No, tú lo que tú quieras. Pero estaba bien, o sea, estaba muy bien. Te permitía ahorrar, aún teniendo piso y demás, tus 400 euritos al mes, que es un buen ahorro. Sí. Y tú estabas muy, muy cómoda allí, ¿no? Porque después de tantas experiencias conviviendo con otra gente, aunque te hubieran dado muy buenas experiencias y muy malas también, ya era como, necesito paz y tranquilidad en mi zona de mi casa, ¿no? De mi hogar. ¿Cómo fue el inicio en Sanitas? ¿Qué pasó? Pues en Sanitas estuve en principio muy bien. Lo único que pasa es que legalmente en España, si tienes más de 500 trabajadores, tienes que tener a un prevencionista en nómina, ¿vale? En este caso necesitaban un prevencionista en nómina porque superaban los 500 trabajadores, pero el plan de la empresa, por así decirlo, era que yo me dedicara más a lo laboral. ¿Qué es lo que menos te gusta a ti? Que es lo que directamente No quieres hacer. no. Para eso me quedo en Inglaterra disfrutando, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Y trabajando en una cosa que no es lo mío, pero me gustaba más. Claro, claro. Entonces, el periodo de prueba era un contrato indefinido, eso sí, lo de Sanitas, pero tenía un periodo de prueba de 6 meses. Entonces, empezaron a ver que yo prácticamente, pues, los despidos y demás, que vamos, yo creo que hicimos un match total. Ellos se daban cuenta de que a mí no me gustaba lo que me estaban pidiendo y que enseguida intentaba irme por prevención. Y decían, es que no queremos que hagas prevención. Y decía, ¿y entonces qué narices hago aquí? Fue una trampa. Sí. Fue una trampa. Y lo que pasó fue que a los 6 meses que iba a terminarse justamente el periodo de prueba, me dieron un no supera periodo de prueba. Claro, en realidad yo no era la persona que ellos querían. Ellos querían a alguien, un abogado laboral que tuviera prevención para cumplir el requisito legal, pero es que yo no quería hacerlo laboral. Claro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque claro, es un momento de incertidumbre total, de sorpresa, porque en un principio era contrato indefinido, ¿verdad? Este también, el de Sanitas. Era un contrato indefinido, sí. Mira, pues lo que me sentí fue que yo había dado todo por una empresa y que esa empresa me había salido totalmente el tiro por la culata. El tiro por la culata. Y me planté con un alquiler de 4 años de contrato. Me encontré con el coche, que me compré un coche. Y me encontré con que me había amueblado toda la casa sí. A mi gusto sí. Y que estaba allí. O sea, y además, ten en cuenta que por haber venido de Inglaterra yo no tenía derecho a desempleo. Ah, sí, es verdad. Hostia. O sea, una situación compleja. Sí. Es así. Sí. Pero la verdad es que tuve una semana de hundirme, pero haría una parte de mí, aunque fuera pequeña al principio, que decía, pero si te han hecho un favor, si tú no querías estar haciendo eso, tú no lo querías, y es cierto, yo no lo quería, pero no lo quería ver. No lo quería ver porque ya tenía responsabilidades. Ya tenía contratos, ya tendría un arrendatario, ya eran diferentes. O sea, ya era una cosa diferente. Pero la verdad es que me ha salido todo redondo, porque en menos de un mes eché para Amazon, además de Safety Coordinator, que es como la posición de prevencionista. Y bueno, pues llevo un mes trabajando allí, estoy encantadísima. Es la primera vez que en un contrato me ponen que soy licenciada, es el primero. Es un contrato indefinido, pero no con 6 meses de periodo de prueba, sino 2 meses de periodo de prueba. Las horas extras se pagan y estoy en España. Es una empresa americana.
Es lo que De te iba hecho, a decir. Que las es que políticas de la empresa, aunque sea de aquí España, no se mueven. sale mi careto en todas las televisiones del centro. Tú no sabes qué vergüenza. ¡Eso Típico no americano lo de sabía! bienvenida Laura, ¡Oh, nueva safety no! coordinator. Y mi foto ahí de... ¡Qué fuerte! Sí, Ay, me sí. gusta, me gusta. Es como que te dan Es una... importancia. Estoy súper contenta por ti, me alegro muchísimo. Espero que esto vaya a más, que te guste cada vez más. La situación fue jodida, ¿eh? Cuando de repente me encuentro con toda esa situación. De acuerdo. Pero doy las gracias porque lo que ha venido después es estupendo. Es Claro. estupendo. Y es que además yo esto tampoco te lo he contado a ti, no estoy como team leader, estoy como una posición más. O sea, es que Ostras, en realidad soy jefa. qué Es que la fuerte. gente me lo dice y yo digo, ¿pero jefa de qué? ¿Sabes? Y me dice, no, 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 tú sí, sí, tú eres jefa, tú le puedes decir a este que tal, no sé qué. Y yo digo, no, no, no. Aquí tal, sí, sí, es verdad, es verdad. Fuerte. Y aún no lo he llegado Ya a llegará el procesar. momento de que lo integres. En fin, Laura, no sé si te gustaría añadir algo más, si hay algo más que te gustaría decir que yo no te haya preguntado. Pues sí, me gustaría decir algo más. Cuenta. Si has llegado a este punto del vídeo y aún no te has suscrito, por Suscríbete. favor, suscríbete. Muchas Y Laura. apoyo al canal a tope. Y que eres para mí algo más que una amistad, ya lo sabes. Para mí eres una amistad de alma, siempre me vas a tener y siempre te vas a poder colar en mi casa aunque no haya escaleras. Muchas gracias, amores. Ya sabes que para mí tú eres lo mismo. Mi cara especial, hermana del alma profunda. Y sí, y siempre lo serás. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber compartido tu historia. Yo siempre te lo he dicho, para mí es como una historia, es como no, es una historia de superación personal muy intensa, porque aquí siempre lo hablamos y siempre todas estas historias se quedan en palabras y en una horita y media, dos como mucho, pero para la gente que lo expresa es toda una vida y es toda una vida de muchas veces sufrimiento, de momentos que lo pasas muy mal y a veces cuando la gente viene aquí a hablar de su historia ya están en el momento en que ya lo han superado y ya están bien, ¿no? Pero han tenido que pasar su proceso, pasar cosas muy malas, mucha incertidumbre muchas veces, impotencia, frustración, pena. Y para mí sois todos bueno, Manu en este caso y tú, porque de momento no hay más gente, ojalá venga más gente, pero para mí sois unos guerreros. Siempre he pensado que no necesitas ser alguien importante, famoso, conocido para tener una historia importante que compartir con el mundo y que pueda inspirar a otros. Creo que tu historia puede inspirar a mucha gente a que entienda que tu situación actual de trabajo en la que estás ahora en Amazon, que estás tan bien, estás contenta, no es por suerte ni por casualidad, que tú te lo has currado y que detrás de ese éxito ha habido todo un camino de dificultades y de luchas y que a veces han sido muy duras y que aún así tú no te has rendido. Así que gente, sobre todo para la gente joven, y lo digo aquí como si yo tuviera 80 años, no, nosotras también, ¿no? Y sobre todo yo, que en estos momentos yo no tengo trabajo, pero que todo es posible si se intenta y sobre todo decir que no nos callemos, que los jóvenes de hoy en día estamos muy acostumbrados a no hacer nada, a ver, no hacer nada tampoco, pero hemos crecido bastante. A no quejarnos. Sí, nuestras generaciones anteriores eran menos conformistas, salían más a la calle y no hay que tener miedo, siempre y cuando sea por la integridad de nuestros principios, no hay nada mejor que una vida coherente con quienes somos y con nuestros principios. Así Y que agarraros a eso porque la vida es dura. sí, Y es lo único que os va a quedar. sí. Y ahora sí, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por la paciencia. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros, dale a la campanilla. Y si tenéis otros temas que os interesaría de lo que habláramos, ponedlo en los comentarios y nos vemos en la próxima, en el próximo vídeo. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós.